Ya ahorita. Tenemos esto en presentación. Pero solo hacer pues con el teclado, ¿no? Sí. Va, muy bien. Muy bien, chicos. Buenas tardes. Soy el otro Fran Ceballos. Soy médico reumatólogo. El día de hoy vamos a revisar lo que es lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? Si hubiera alguna duda, no se preocupen. Pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Ya? O si no, al final de la clase. Bien. Lo primero es tratar de enfocarse, ¿sí? Lo que vemos mucho en reumatología son las artritis crónicas, las artritis inflamatorias, ¿no? Es probablemente donde tiene más expertise un reumatólogo, ¿sí? Las artritis crónicas, ustedes saben por definición, son artritis que tienen una duración de más de 6 semanas, ¿no? Antes de esas 6 semanas todavía estamos en el terreno de lo agudo, ¿no? O sea, una persona puede tener dolores articulares, eventualmente inflamación articular, en el contexto de un problema infeccioso viral, bacteriano, ¿no? Pero todo eso está dentro de lo agudo, o sea, antes de las 6 semanas, ¿no? Cuando las molestias articulares, sea dolor o inflamación articular, pasan las 6 semanas, ya entramos al terreno de la cronicidad, ¿sí? Ahí ya tenemos un primer diagnóstico sindrómico que es una artritis crónica, ¿no? Según la cantidad de articulaciones que estén doliendo o estén inflamadas, podremos decir si el paciente tiene una oligoartritis, una poliartritis, ¿no? Eso es en función al compromiso articular. Lo cierto es que si ustedes tienen una poliartritis y más de 4 articulaciones afectadas durante más de 6 semanas, sobre todo en el concepto de inflamación articular, lo más seguro es que ya estemos frente a una poliartritis crónica. Y ese diagnóstico en reumatología es fundamental, ¿ya? El diagnóstico de poliartritis crónica. Porque ya una vez que uno hace ese diagnóstico sindrómico, ya solamente le queda poner nombre y apellido a la artritis, ¿sí? Según sus características, podremos decir es una artritis reumatoide, o es un lupus eritematoso sistémico, o es una gota, ¿sí? Pero todas parten del mismo diagnóstico sindrómico, que es una artritis crónica. Hay algunas diferencias entre las diferentes artritis crónicas, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide, ya deben haber revisado, le gusta mucho el compromiso simétrico, ¿no? Bilateral. Le afecta mucho las articulaciones de la muñeca, las articulaciones metacarpofalángicas se ven frecuentemente afectadas, ¿no? Pero, por ejemplo, una gota, ¿no? que es más común, por ejemplo, en varones, tiende a afectar generalmente articulaciones de miembros inferiores, ¿no? Le gusta afectar mucho los tobillos, la primera metatarsofalángica, las rodillas, ¿no? O sea, tiene ciertas características, ciertas preferencias de afectación articular que nos hacen ponerle el nombre y apellido a esa artritis crónica, ¿sí? Entonces, el lupus es una poliartritis crónica que tiene la característica de ser simétrica, de ser bilateral, pero que por definición no tiende a ser erosiva, ¿sí? Completamente diferente al concepto de una artritis reumatoide, donde sí es bastante característica la erosión articular. Ahora, este concepto de erosión articular se refiere pues a que se destruye el cartílago, ¿no? Y el hueso periarticular se destruye como consecuencia del proceso inflamatorio. Pero eso no quiere decir, digamos, que el lupus no pueda generar deformidades en las manos, ¿no? Si uno ve las manos de un paciente con lupus, ¿no? De muchos años o que, digamos, no tiene un tratamiento ideal, puede encontrar deformidades en las manos, ¿no? Pero tú le tomas una radiografía al paciente de las manos y ves que el cartílago articular puede estar conservado, ¿no? No está destruido. Entonces, doctor, ¿por qué se deforman entonces las manos? Lo que pasa es que el lupus afecta mucho los tejidos que están alrededor de la articulación. Acuérdense que no solamente hablamos de hueso, cartílago, hueso, ¿no? Sino que toda esa estructura está rodeada por ligamentos, por tendones, por cápsula articular.
Entonces el lupus lo que puede hacer es eso, ¿no? Malograr las estructuras periarticulares, el cartílago estar conservado porque no es una artritis erosiva, pero igual el paciente tiene deformidad. Nosotros le vemos deforme las manos, pero si tomamos una radiografía, el cartílago está conservado. ¿Ya? Es un poco las características de cómo funciona esta artritis, o una de estas, ¿no? Tantas artritis crónicas como es el lupus. Bien, pero a diferencia de lo que estábamos comentando, si bien es cierto, una artritis reumatoide, una gota, ¿no? Pueden tener compromisos sistémicos, ¿no? Lo más usual es que centren su atención en afectar la articulación, ¿no? El lupus se distingue un poco de otros tipos de artritis crónica porque al lupus le encanta el compromiso sistémico, ¿sí? O sea, es la enfermedad autoinmune sistémica por excelencia, ¿no? En realidad la etiología ha habido muchos avances, ¿no? En los últimos años en el estudio de qué genera exactamente esta enfermedad. Vamos a ver que hay muchas cosas propuestas. Sin embargo, no podría decir que todavía la etiología no está bien definida, ¿no? No está del todo clara. Hay muchas cosas que aparentemente participan en la generación de la enfermedad. Sí está claro, ¿no? Y es el mejor ejemplo de enfermedad por inmunocomplejos, ¿sí? Es una enfermedad por inmunocomplejos. Acá lo que termina dañando la estructura es el inmunocomplejo, ¿no? Entonces, ¿qué es un inmunocomplejo? Ustedes saben, ¿no? Es la unión de un antígeno con un anticuerpo. Esas dos cosas se llaman inmunocomplejos. En el caso del lupus se depositan en los tejidos, en los vasos sanguíneos y perpetúan el proceso inflamatorio. No se olviden que estamos hablando de una artritis crónica, ¿sí? El lupus es casi 9 o 10 veces más frecuente en mujeres que en varones, ¿sí? Vamos a ver algunas de las características, pero como la mayoría de las enfermedades reumáticas, hay un poco más de frecuencia en el sexo femenino. La distribución del lupus, bueno, es una enfermedad que está a nivel mundial, no es demasiado frecuente, como pueden ver aquí la prevalencia en la parte inferior, pero sí se ha visto que es bastante más severa en pacientes afroamericanos, asiáticos, ¿no? Los caucásicos no tiende a tener demasiada severidad la enfermedad. Aquí, ¿no? En la imagen pueden ver algunas características, ¿no? Por ejemplo, el famoso rash, ¿no? En alas de mariposas, bastante típico, ¿sí? Sin embargo, no es la idea de que cualquier señorita que vean con esta característica ya van a pensar que es un lupus, ¿sí? Sino que de hecho el compromiso cutáneo de las alas de mariposa simula mucho una rosácea, por ejemplo, ¿no? O dermatitis periorales podrían dar esta apariencia, ¿no? Bueno, sin embargo, en el lupus, ¿no? La característica se le dice alas de mariposa, ¿por qué? Porque respeta el surco nasogeniano. ¿Y por qué respeta el surco nasogeniano? Porque esa es una área que está protegida del sol. Como van a ver, el sol, en general la radiación ultravioleta, es un factor que está muy asociado a desencadenar lo que se llaman los flares, ¿no? O sea, los periodos de actividad de la patología. Bien, entonces les decía, si bien es cierto no se tiene una certeza de qué es lo que ocasiona la enfermedad, pues sí hay muchas cosas que van orientando, ¿no? Definitivamente hay un factor genético, eso es, digamos, nadie lo puede dudar, ¿sí? Es indudable, porque se ha visto, ustedes saben, ¿no? Cuando se sabe que una enfermedad tiene mucha carga genética, cuando se tienen gemelos homocigotos y heredan la enfermedad, ¿no? Los dos tienen, digamos, los gemelos homocigotos se refiere a que tienen la misma carga genética, ¿no? Entonces, en el caso del lupus se ve que hay una concordancia de la enfermedad hasta en un 50%, ¿no? O sea, para gemelos homocigotos, entonces, de hecho que hay una fuerte carga genética. El asunto es cuáles son esos genes, ¿no? Cuáles son esos locis que generan la enfermedad. No se sabe, no se han identificado realmente gran cantidad de genes, estamos hablando por lo menos más de 50 genes, que tienen alguna participación en generar la enfermedad, pero realmente ninguno de ellos podemos decir específicamente este gen es el culpable de lupus, ¿no? Eso todavía no se sabe. ¿Alguien sabe lo que es el HLA? ¿A qué se refiere esto de HLA, DR2, DR3? Es el antígeno leucocitario humano, ¿no? Es un poco lo que... Ustedes saben que en el sistema inmune, ¿no? Las células presentadoras de antígenos presentan a los antígenos extraños a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿se acuerdan, no?
Incluso hay tipo 1, tipo 2, ¿no? Bueno, en el ser humano, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad recibe el nombre de antígeno leucocitario humano, pero se está refiriendo a esas moléculas. ¿A qué se refiere el DR2 y el DR3? Son subtipos de HLAs donde pueden haber variaciones que dan la susceptibilidad justamente a que se produzca la enfermedad, ¿sí? Bien, otras cosas implicadas son, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? La radiación ultravioleta. Ustedes saben que la luz ultravioleta es bastante conocida porque induce apoptosis celular, ¿no? Genera daño en el material genético. Entonces, lo que se plantea acá es lo siguiente, ¿no? La radiación ultravioleta genera apoptosis celular, ¿no? Y otras formas incluso de muerte celular, no tan fisiológicas como la apoptosis, pero finalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando una célula muere, el material genético, ¿no? El DNA, se termina exponiendo, ¿no? Se expone al medio extracelular. Lo usual, lo que debería hacer el sistema inmune es reconocerlo como propio, porque son moléculas propias, ¿sí? Y no reaccionar frente a ello. Pero en el lupus, ¿qué pasa? Una vez que se exponen los ácidos nucleicos, el sistema inmune los reconoce como extraño, ¿no? Entonces empieza, es una de las maneras como se genera el ataque autoinmune contra las moléculas propias, ¿no? Hay lupus inducido por drogas, vamos a comentar un poquito sobre estos, algunos antihipertensivos, ¿no? Procainamida, algunos antiarrítmicos, pueden provocar síntomas similares a lupus. De los factores hormonales, ¿qué duda cabe, ¿no? Una enfermedad que es 9, 10 veces más frecuente en mujeres que en varones, definitivamente hay un papel hormonal importante, sobre todo en mujeres en edad fértil, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes por qué creen que los pacientes con Klinefelter tengan más chance de tener lupus? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es el Klinefelter? Pues es una trisomía, ¿no es cierto? De esa trisomía, ¿cuántos cromosomas son X? 2, pues, ¿no? Es como que tienes el doble chance de tener lupus, pues, ¿no? Entonces, de hecho, que muchos de esos genes que les decía, que les comentaba, que tienen pues alteraciones en el complemento, ¿no? Alteraciones en los complejos mayores de histocompatibilidad y demás, probablemente muchos de esos genes están o se han identificado en el cromosoma X. Pero exactamente qué gen es, eso todavía no se sabe, ¿ya? Respecto a la parte inmunológica, bueno, ustedes saben, ¿no? Nosotros los reumatólogos nos encanta el sistema inmune, y de hecho que si uno busca cada célula del sistema inmune y trata de encontrarle alguna relación con lupus, lo van a encontrar, ¿no? Si ustedes van a buscadores de revistas científicas y ponen linfocito B y lupus eritematoso sistémico, van a encontrar. Linfocito T y lupus, van a encontrar. Células dendríticas y lupus, van a encontrar. Neutrófilos, van a encontrar. Complemento y lupus, van a encontrar. O sea, probablemente todo el sistema inmune esté alterado, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que un poco los que se llevan el papel protagónico en este asunto es los linfocitos B. ¿Por qué? Acuérdense que hemos dicho que es una enfermedad por inmunocomplejos. O sea, yo requiero que un anticuerpo se una a un antígeno y se forme el inmunocomplejo. Entonces, ¿quién produce los anticuerpos? Las células plasmáticas. ¿De dónde se derivan las células plasmáticas? De los linfocitos B, ¿no? Entonces, definitivamente tienen un papel importante. Entonces, acá, ¿no? Igualmente ven el gráfico, después de que hay un desencadenante, que bien puede ser la luz ultravioleta, los antígenos empiezan a ser reconocidos como extraños. ¿Sí? No se está pasando las diapositivas en el Teams. Ah, quizás sea porque... Si no, vamos a dejar compartir y volver a compartir para que sean en la presentación. No debería estar en pantalla completa, quizá por eso. Sí, capaz también preso. Si no... ¿Aquí? Ajá. No, perdón, me meto en la ventana. Ventana. ¿Aquí? Sí. Esa no es. Si no vienes a ver. A ver. No, pues no. Está. Ajá, sí. Pero es que esto creo que debería estar, ¿no? Solo verse esa diapositiva, no la siguiente, quizá por eso. Si no en esto. Es que aparece ahí. Así. Así, ¿no? Yo creo que así sí se va a poder. Ajá. Ya. Bueno, chicos. Entonces, les decía, ¿no? Después de que ocurra la disregulación del sistema inmune, se forma el complejo inmune y eso es lo que se empieza a depositar en los tejidos, a nivel de piel, mucosas, a nivel del riñón, y eso es lo que perpetúa el proceso inflamatorio, ¿no?
Entonces estamos hablando de enfermedad sistémica, así que vamos a tener que revisar en la clínica todos los órganos y sistemas que se pueden afectar, ¿ya? Muy bien, entonces, este es un ejemplo de autoanticuerpos. Fíjense, esta es una representación esquemática de lo que ocurre en nefritis lúpica. Entonces ya vamos adelantando, ya hemos visto, ¿no? Al lupus le gusta la piel, puede dar eritema malar, le encantan las articulaciones, puede provocar inflamación articular, una artritis no erosiva, pero otra cosa que le gusta afectar mucho al lupus es el riñón, ¿sí? De hecho, hasta el 50% de los pacientes puede tener compromiso renal y en realidad es el órgano que determina el pronóstico, ¿sí? Porque un lupus sin tratamiento, ¿no? Puede llegar a malograr completamente el riñón, ¿no? Llegar a una enfermedad renal crónica definitiva y no quedarle a la paciente otra cosa que una terapia de reemplazo renal o un trasplante renal, ¿no? Así que es bastante serio el proceso inflamatorio. Entonces, más o menos eso se está representando acá. A veces una cosa también que se plantea es la famosa teoría del mimetismo molecular frente a ciertos virus. O sea, lo que se plantea es lo siguiente. Es posible que el sistema inmune, por ejemplo, reaccione frente a un virus como puede ser Epstein-Barr, ¿no? Entonces, ustedes saben que la respuesta humoral se caracteriza justamente por generar anticuerpos, ¿no? Entonces, va a generar un anticuerpo dirigido específicamente contra un antígeno del virus Epstein-Barr, ¿sí? Sin embargo, lo que se plantea es que el Epstein-Barr pudiera tener antígenos, ¿sí?, muy similares a las proteínas propias, a las proteínas de nuestra estructura. Entonces, ese mimetismo, esa similitud molecular, puede hacer que el anticuerpo que genera nuestro sistema inmune no solamente se dirija contra Epstein-Barr, sino también se dirija contra las estructuras propias, ¿no? Ser inmunocomplejo y ahí generarse el daño. Sin embargo, como les digo, es una teoría, es una hipótesis, ¿no? Porque no todos los pacientes que tienen infección por Epstein-Barr desarrollan lupus, pues, ¿no? Sino que lo que se plantea es que probablemente haya mayor cantidad de virus y eso unido a la susceptibilidad genética, la disregulación del sistema inmune, genere la enfermedad, ¿no? En los individuos que presentan el trastorno. Esta es otra cosa importante. Ustedes saben que los linfocitos B no es que aparecen así de la nada, ¿no? Que están ya circulando en la sangre, no, sino que para formar linfocitos B maduros se pasa por un proceso que se llama hematopoiesis, que se da en la médula ósea, ¿sí? Ustedes se acordarán que la célula madre es la célula STEM, ¿no? La célula CD34 positiva. A partir de la célula madre, como que se ramifica el asunto en progenitor mieloide y el progenitor linfoide, ¿no? ¿Cuáles son los linfocitos? Linfocitos T, linfocitos B. ¿Y cuál más falta? Natural killer, excelente. Esos son los linfocitos, ¿no? Porque todo lo demás, macrófagos, monocitos, ¿no? Todo lo demás es a partir del progenitor mieloide, ¿no? Bueno, la cosa es que, como les decía, a partir del precursor, el linfocito B pasa por varios estadios de premaduración antes de formar un linfocito B maduro, digamos el linfocito B ideal, ¿no? El que no reconoce las estructuras propias, el que tiene tolerancia sobre nuestras propias proteínas y no reacciona contra ellas, ¿no? Entonces, pero ven que este proceso es bastante complejo, tiene que ver la expresión de los famosos RAC, ¿no? Son genes de reordenamiento, ¿no? Son genes, digamos, están en el material genético de estos linfocitos B, que tienen que ir sufriendo ciertas variaciones para que se termine formando la inmunoglobulina, ¿no? La IgD, la IgM. Entonces, este proceso es bastante complejo, ¿no? Se va formando la cadena ligera, la cadena pesada, y en cada una de la formación de esas estructuras tienen que expresarse adecuadamente los genes, tienen que generarse ciertas moléculas de señalización adecuadas para que este proceso siga su curso normal. Bueno, lo que plantean, una de las cosas que se plantea también de por qué hay linfocitos B autorreactivos en el lupus, es que algo en este proceso de formar el linfocito pro-B, el pre-B, ¿no? El pre-B pequeño, el pre-B grande, y generar un linfocito B maduro, es que algo sucedió mal acá, algunas de estas vías de señalización fallaron, ¿no? No hubo una adecuada expresión de estos genes de reordenamiento genético y se generan linfocitos B autorreactivos. Lo normal es que los linfocitos B autorreactivos mueran por apoptosis, pero en este caso no mueren, ¿no? Hay un problema ahí y terminan reaccionando contra las estructuras propias, ¿no? Bien, entonces más o menos después de haber entendido la etiología de este asunto, nos vamos a las manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, fíjense chicos, vamos a ver en un momento lo que son los famosos criterios de clasificación
en realidad, para su formación como médicos, yo les aconsejaría que traten de usarlo siempre, ¿ya? Siempre va a existir ese problema de que los criterios de clasificación no son criterios diagnósticos. Entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia? El criterio de clasificación, y ustedes los van a ver mucho en reumato, ¿no? Artritis reumatoide, gota, vasculitis, todo tiene criterios de clasificación. Es que te dicen, el criterio de clasificación sirve para, más que todo, para fines de investigación. O sea, tú no puedes meter un paciente a un estudio si es que no cumple criterios de clasificación, ¿ya? Pero te dicen, no es lo mismo que un criterio diagnóstico, porque tú podrías decir que un paciente tiene lupus, ¿no? Porque o sea, tú tienes toda la clínica, ¿no? Te parece que eso es un lupus, que no hay otra enfermedad que podría explicar ese cuadro clínico, y por más de que no cumpla criterios de clasificación, tú por tu criterio médico lo catalogas como un lupus, ¿ya? Entonces, eso pasa mucho, ¿ya? De que algunos pacientes pudieran no cumplir los criterios de clasificación, sin embargo, es lo ideal, ¿ah? De hecho, cuando tengan un paciente con alguna enfermedad reumática y no les cumple criterios de clasificación, yo buscaría más diagnósticos diferenciales, ¿ya? Pero en todo caso no son criterios diagnósticos, ¿ya? No son criterios diagnósticos. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que muchas veces el lupus no da un cuadro clínico demasiado específico, ¿no? Entonces, uno debería tener en cuenta todas estas consideraciones, por supuesto que hay algunas más frecuentes. ¿Qué es de lo más frecuente? Los famosos síntomas B, ¿no? El paciente suele tener fatiga, pérdida de peso, ¿no? Es bastante frecuente. La fiebre, fíjense, 50%, aparentemente parece este dato demasiado alto, ¿eh? No es demasiado frecuente cuando uno revisa otras bibliografías. También con bastante frecuencia se afecta la piel, ¿no? Y la afectación cutánea no se limita al rash en alas de mariposa que estábamos conversando, sino que hay lesiones subagudas, lesiones crónicas, ahorita las vamos a revisar con más detalle, pero en todo caso la piel se afecta con bastante frecuencia, ¿no? Las articulaciones, ¿no? Lo que estábamos comentando, no solamente artralgias, artritis, sino que los pacientes con lupus sufren de algo que se llama necrosis aséptica, ¿no? De la cabeza femoral, que en realidad es bastante complicado, porque generalmente termina en prótesis de cadera, ¿no? Es una cosa bastante seria. El fenómeno de Raynaud, ya lo han revisado, ya les han comentado sobre el fenómeno de Raynaud. Es la coloración, ¿no? Los dedos, cuando el paciente se expone al frío, o digamos a estrés, hay un cambio en la coloración de los dedos, ¿no? Se ponen azules, morados, ¿no? O pálidos, ¿no? Según, dependiendo de la fase del Raynaud en el que esté. Pero está claro que el Raynaud no es una cosa específica de lupus, ¿no? Puede estar en esclerosis sistémica, puede estar en artritis reumatoide, en polimiositis, en una serie de enfermedades reumáticas. Y de hecho muchas veces, o la mayoría de veces, el Raynaud es primario. O sea, ¿qué quiere decir? La paciente tiene su fenómeno Raynaud, no tiene ninguna enfermedad reumática de base y con el tiempo pasa, ¿no? Entonces les aconsejo que estudien eso, ¿ya? Porque eso puede ser motivo de preocupación incluso para uno mismo o para familiares, pero sepan que el fenómeno Raynaud no siempre es patológico, ¿sí? Hay fenómenos de Raynaud que son primarios, que no implican ninguna patología, y ceden, ¿no? Con el paso de los años, cede completamente el fenómeno Raynaud. Lo que habíamos comentado, ¿no? La enfermedad renal, la generación de glomerulonefritis, hasta el 50% de los pacientes, yo diría, 30 no, es muy poquito, ¿ya? Y otra cosa que suele afectar es el sistema nervioso y el corazón. Ahorita vamos a verlo con más calma. Pero esto es lo que quería ver, que vean más o menos la frecuencia de los síntomas en el lupus. Esto uno es, digamos, bastante orientativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el compromiso articular, fíjense, en algún momento de la enfermedad, quizás no al inicio, no al debut, pero en algún momento de la enfermedad sí van a hacer compromiso articular el 83 al 95% de los pacientes, ¿no? Es bastante alto. Igual, el compromiso cutáneo, fíjense, en algún momento de la enfermedad, 80 al 91% de los pacientes, ¿no? Entonces, además de los síntomas B, probablemente sean los compromisos más frecuentes. ¿Cuáles son los compromisos más serios? Lejos, el compromiso renal, no se olviden, el paciente puede terminar prácticamente con el riñón quemado, ¿sí? Y el otro asunto es el compromiso del sistema nervioso central, que también es bastante serio, ¿no? Lo vamos a revisar un poco al detalle. Entonces, estas son las manifestaciones sistémicas, ¿no? Lo que les comenté, fiebre, pérdida de peso, ¿no? Fatiga, ¿no? Malestar general, muy frecuente, sin embargo, es completamente inespecífico, ¿no? Eso me podría ocasionar cualquier enfermedad. Las manifestaciones musculoesqueléticas también son muy frecuentes, ¿no? Lo más frecuente es que sean artralgias, ¿ya? Esta es una cosa, chicos, que tienen que definirla bien, ¿ya?
No es lo mismo que tener artralgias que tener artritis, ¿ya? Artritis, cuando tú palpas las líneas articulares, ¿no? Metacarpofalángicas, palpas la línea articular en la muñeca o en el codo, prácticamente el paciente salta de dolor. O sea, la zona está demasiado sensible porque hay un proceso inflamatorio muy evidente, ¿no? En cambio, en artralgia, tú palpas la línea articular, hay dolor, pero no es que el paciente así como que retira la mano, ¿no? De tanto dolor o inflamación que hay. Entonces, la distinción de artralgias y artritis a veces no es muy simple, ¿no? Identificarlo al examen físico es simplemente cuestión un poco de experiencia, pero pudieran haber variaciones, ¿no? Es posible que lo que yo examino como reumatólogo y me parece una artritis, de repente para otro reumatólogo le parece una artralgia, ¿ya? Puede suceder, puede suceder. Ustedes ya han revisado fibromialgia, ¿no? Entonces, a veces cuando un paciente refiere dolor musculoesquelético, definir en el examen físico si ese dolor musculoesquelético es artralgia, artritis o es mialgia, a veces no es tan sencillo, ¿no? Uno empieza a examinar las articulaciones y ya, ok, tiene dolor acá, 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 listo. Pero luego continúas el examen físico y empiezas a examinar los puntos gatillos, ¿no? El cuello, cervical, segundo espacio intercostal, acá interescapular, ¿no? Acá al lado de la columna. Entonces le empieza a palpar y también hay dolor en esos puntos, están bastante sensibles, ¿no? Entonces ahí uno puede decir, no, probablemente esto que le está agarrando acá como artralgia son mialgias, ¿no? Son mialgias, el paciente tiene un dolor musculoesquelético generalizado, ¿no? Entonces ahí nos vamos a ayudar un poquito del examen de laboratorio. Ustedes saben que la fibromialgia tiene otros marcadores más, ¿ya? Pero entonces en el examen físico, fíjense que a veces no es tan sencillo distinguir entre una artralgia, una artritis o una mialgia, ¿no? Bien, no, a veces no son los signos así tan exuberantes como lo estamos viendo acá en la imagen, ¿no? Sobre todo cuando debuta la enfermedad. Lo que les dije, si el lupus va a dar artritis, va a ocasionar una artritis migratoria, intermitente, poliarticular, o sea, se afectan más de 4 articulaciones. No tiene como que demasiada preferencia por articulaciones pequeñas o grandes, la verdad que al lupus le da igual, puede afectar cualquier articulación. Y un 10% de pacientes pueden hacer este asunto que se llama la artropatía de Yakult, ¿ya? Que es una forma de artritis deformante. Y usted me decía, doctor, ¿no? Que no era deformante. Ya, esta es una forma especial porque acá sucede lo que les mencionaba, que también puede pasar en artritis, ¿no? O sea, no se malogra el cartílago, pero las estructuras que están alrededor de la articulación, que le dan la estabilidad articular a la articulación, están todas laxas, ¿no? Destruidas por el proceso inflamatorio, entonces el paciente tiene deformidad. Tú me tomas la radiografía y los cartílagos articulares están conservados, ¿ya? Entonces, eso se refiere a un Yakult, tampoco es específico por si acaso el lupus, pacientes con VIH pueden tener Yakult, ¿no? Algunas otras enfermedades más, pero bueno, digamos, es orientativo, ¿no? Te ayuda. Mialgias, debilidad, hasta un 5% de los pacientes podían presentar una miopatía inflamatoria. Y lo que les mencionaba, miren, bastante alto para esta referencia. Estas diapositivas me acuerdo que las hice del CTO, ahí está por si acaso, así que no tienen que matarse tomando apuntes, ¿ya? Osteonecrosis aséptica, 15-30% de los pacientes, ¿no? Imagínense, es bastante alto. Y esto, como les digo, generalmente es prótesis de cadera, ¿no? Un poco hubo un tiempo donde se pensaba que esto de la osteonecrosis aséptica tenía que ver con que el paciente tomaba bastante corticoide, ¿no? Para controlar la enfermedad, pero se ha visto que no, ¿no? Pacientes aún sin tratamiento con corticoide pueden hacer esta complicación, ¿no? Entonces, cuando dan su rotación de cirugía y pasan por traumatología, es posible que hagan alguna paciente para prótesis de cadera por un lupus, ¿no? Es una cosa más o menos frecuente de ver en los servicios. Alteraciones hematológicas, fíjense, también bastante importantes, ¿no? O sea, uno se imagina que acá hay anticuerpos que están disparando contra todo, ¿no? Hay anticuerpos dirigidos contra los glóbulos rojos, contra los leucocitos, contra las plaquetas, y obviamente generan destrucción de estas células hematológicas, ¿no? Es bien frecuente que el paciente tenga anemia, ¿no? Generalmente es normocítica, normocrómica. Ustedes saben cómo se cataloga eso, ¿no? Con las constantes corpusculares. Ya, eso, por favor, entonces cuando lleguen a su internado, o ya sean médicos serumistas, aprendan, ¿sí? Es muy frecuente ver que mandan a estudios hospitalarios pacientes con anemia y solamente te mandan la hemoglobina. Ustedes ya pueden acercar el diagnóstico, ¿no? Solamente pidiendo las constantes corpusculares,
Ya, ok, si te sale normocítica normocrómica, ¿no? Un volumen corpuscular medio de 80, 95, 100, ok, es una normocítica, puede ser por cualquier trastorno crónico. Pero ¿qué pasa si el volumen corpuscular medio te sale menos de 80? Entonces es una anemia ferropénica, ¿no? Es algo que se puede tratar, ¿no? Entonces, por lo menos, digamos, no se trata de decir solamente ya tiene anemia, ok, no, sino por lo menos unas constantes corpusculares para más o menos acercarse a la etiología de esa anemia, ¿no? Dice acá, 25% de los pacientes pueden presentar CUMS positivo. ¿A qué se refiere el CUMS? El CUMS es un examen, al menos en el hospital donde yo trabajo, en el Honorio Delgado, lo hacen en banco de sangre. Y es un examen que básicamente lo que busca es ver si es que hay anticuerpos que están destruyendo los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, eso fíjense, no ocurre tan frecuentemente, 25% de los casos, pero cuando está presente te habla de que hay una anemia hemolítica, o sea, que los anticuerpos están destruyendo los glóbulos rojos. No es el único fenómeno, ¿no? Por supuesto también se eleva la bilirrubina, ¿no? Porque ustedes saben que la bilirrubina puede derivar del grupo M, ¿no? De la hemoglobina. Si uno encuentra con un positivo elevación de la bilirrubina y anemia, que se está cayendo la hemoglobina, cuidado, eso puede ser una anemia hemolítica, ¿no? Autoinmune, y eso es indicación de pulsoterapia, ¿no? Dar corticoides a dosis bastante altas porque es una cosa bastante seria, ¿no? O sea, su anticuerpo está demasiado activa la enfermedad y está destruyendo los glóbulos rojos a un ritmo muy, muy acelerado. Leucopenia, también 60% de los pacientes, no suelen ser en formas muy severas, ¿no? Digamos en la gran mayoría de los pacientes, pero hay algunos que sí, ¿no? Pueden hacer incluso neutropenias con recuentos por debajo de 500, ¿no? Y hay que estarles dando tratamiento, soporte, si no obviamente van a ser infecciones muy graves, ¿no? Trombocitopenia también, ¿no? Fíjense, 15-25% de los pacientes, y también cuando hay un recuento demasiado bajo de plaquetas, por ejemplo menos de 20.000, también es indicación de pulsoterapia, ¿no? Corticoides a dosis altas, porque obviamente ya un recuento de plaquetas menor de 20.000 ya es un recuento con el que el paciente puede ser sangrado y sangrado en cualquier sitio, ¿no? Sangrado en vías urinarias, sangrado cerebral, ¿no? Y eso, ojo, no solamente es para lupus, ¿sabes? O sea, es para cualquier enfermedad. Les van a dar pacientes, van a dejar a cargo a la guardia, ¿no? Paciente con 40.000 de plaquetas, bueno, pues estoy mal, me quedo más o menos tranquilo, ¿no? Bien difícil que sangre. Si está con 10.000, 15.000, 25.000 plaquetas, pucha, un paciente que puede sangrar, ¿no? Que habría que transfundirlo lo más pronto posible. Bien, las manifestaciones cutáneas no se olviden del famoso eritema en alas de mariposa, ya les he dicho, no es específico, ¿ah? Se confunde con rosáceas, ¿no? Con dermatitis periorales, o sea, incluso me acuerdo de un paciente, ¿no? Parecía que era un eritema malar, pero si tú veías bien, en realidad eran telangiectasias, sino que están tan pegaditas unas a las otras, que dan ese aspecto, ¿ya? Si no todo eritema malar es lupus, ¿ya? Tener cuidado con eso. Entonces, esa es la lesión aguda más típica, ¿sí? Se caracteriza esta lesión porque es fotosensible, o sea, empeora cuando el paciente se expone al sol, pero lo bueno, digamos, este tipo de lesión es que no deja ninguna cicatriz, ¿no? Una vez que pasa el periodo, el flare, ¿no? El periodo de actividad de la enfermedad, cura sin dejar ninguna secuela. Esa es otra cosa que también es posible que sea importante que ustedes entiendan. Miren, el lupus, si es que en su primer flare, ¿no? Es el primer ataque severo de la enfermedad, no hace no es un cuadro demasiado severo que comprometa la vida del paciente, lo más usual es que va a tener un curso intermitente, como la mayoría de las enfermedades reumáticas, ¿no? No es que es una cosa que empieza y que si uno no le pone freno, el paciente se muere, ¿no? Eso puede ocurrir, pero es un poco raro, ¿no? Más usual es que tenga comportamientos intermitentes. O sea, hay periodos que incluso sin ningún tipo de tratamiento la enfermedad está en remisión o con muy baja actividad. Entonces, a los periodos pico, ¿no? Donde se desencadena, se gatilla la enfermedad, eso se llama flare, ¿no? O sea, periodo de actividad de la enfermedad. Bien, las lesiones subagudas, fíjense que el diagnóstico diferencial es bien complicado, ¿no? Acá los dermatólogos tienen bastante trabajo porque las lesiones pueden simular un lupus psoriasiforme, ¿no? Lesiones anulares, ¿no? O sea, lesiones eritematosas y que al centro están claridecidas, ¿no? O sea, pero eso es lo que se conoce como eritema numular, ¿no? Como en monedas. Ustedes saben que eso le puede dar muchas cosas, ¿no? Infecciones por hongos, medicamentos, ¿no? O sea, son varias cosas, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. A veces, de hecho, cuando ese tipo de lesiones no tienen el curso habitual que espera el dermatólogo, ¿no? Les indica biopsia y a veces de ahí sale un diagnóstico de lupus, ¿no?
Y las lesiones que ven acá en la parte inferior sí corresponden a lupus discoide. Este tipo de lesiones sí realmente son desfigurantes, pueden dejar cicatriz, ¿no? Pero digamos, en contraposición a las lesiones agudas o subagudas, las lesiones crónicas no suelen afectar muchos sistemas. Son lupus que están como que limitados a la piel y no afectan demasiado otros órganos, ¿no? A diferencia de lesiones agudas o subagudas que sí con frecuencia dan compromiso sistémico importante, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que está resumido en este cuadrito, ¿no? ¿No? Fíjense, las lesiones crónicas, el riesgo de desarrollar una enfermedad sistémica es bajo, ¿no? A diferencia de las lesiones cutáneas, como el eritema malar, donde la posibilidad de que el paciente tenga compromiso multisistémico es bastante alto, ¿no? Muy bien. Hay algunas otras manifestaciones cutáneas, aparte de lo agudo, lo subagudo y lo crónico, pero obviamente son bastante inespecíficas, ¿no? Pero siempre nosotros las preguntamos. En la anamnesis es los famosos estigmas lúpicos, ¿no? No son específicos, pero les pueden orientar. Fotosensibilidad, ¿no? Uno le pregunta al paciente, ¿y qué pasa cuando sales al sol, sales a caminar? Ese doctor como que la vista no me deja ver, ¿no? Algo así, ¿no? Puede presentar úlceras orales, siempre hay que preguntar eso, alopecia, ¿no? Caída de cabello, pero no es pues una caída de cabello, digamos, muchas, sobre todo a las mujeres les cae bastante el cabello, pues, ¿no? A pensar que tienen lupus, ¿no? O sea, son alopecias serias, ¿no? Un hueco ahí en la cabeza, ¿no? O sea, se cae bastante el cabello, no es un poquito, ¿ya? O sea, por eso hay que tener cuidado porque son manifestaciones inespecíficas. O sea, cualquier otra enfermedad los podría provocar. Telangiectasias libeorreticulares, ¿no? Son como unas redes ahí en la piel, moradas, ¿no? También puede aparecer. ¿No? Los subcutáneos, como la artritis reumatoide, urticarias o vasculitis cutánea. Acuérdense que los inmunocomplejos también se pueden depositar en los vasos sanguíneos y generar vasculitis, ¿no? Conmigo también van a dar la clase de vasculitis, así que ahí también vamos a ver un poco más sobre cómo ocurre el daño, ¿no? Cuando hay un proceso inflamatorio en el vaso sanguíneo. Entonces, estos son los criterios del 2012. Yo les he traído en las diapositivas los criterios del 2019, que son los más actuales. Pero la verdad que si ustedes conversan con los reumatólogos, no es que unos sean mejores que los otros, ¿no? No es que pues, desde el 2019, por ser más actuales, sean mejores, ¿no? De hecho, todavía hay bastante controversia. Yo diría que la mayoría de los reumatólogos siguen utilizando los del 2012, ¿ya? Entonces, estos famosos criterios eran 11 criterios clínicos y los criterios inmunológicos. Y te pedían de que tenías que tener positivos por lo menos 4 criterios, pero uno de ellos requería ser sí o sí inmunológicos, ¿no? Entonces, si yo tengo, tú decías, ¿no? Tengo un paciente con artritis, ¿no? Que eso es, digamos, bastante frecuente, ¿no? Fíjense que el criterio es sinovitis, ¿no? Artritis. No es artralgia, por si acaso, o mialgia, ¿ya? Es artritis el criterio, ¿no? Bien evidenciado. Tenía además compromiso renal. Vamos a ver ahorita cómo se manifiesta el compromiso renal. Y por ahí tenía alteraciones hematológicas que las hemos estado revisando, pero fíjense bien, el criterio es anemia hemolítica, no es solo anemia, ¿ya? Es anemia hemolítica, o sea, con HUMS positivo, lo que estamos conversando, o algunas otras cosas positivas, ¿no? Como la bilirrubina elevada, ¿no? Entonces, ese es el asunto con los criterios de clasificación. Para tú poderlo aplicar, tienes que tener mucha sospecha, ¿no? No vamos a decir que tienes que estar 100% seguro, pero tienes que tener mucha sospecha de que esa manifestación le está provocando directamente la enfermedad y no otra comorbilidad del paciente, ¿ya? Eso tienen que tener cuidado porque frecuentemente llegan interconsultas pacientes, por decirle, que tienen serositis, ¿no? Entran por una citis y eso quieren considerarlo como un criterio porque están pensando en lupus. Pues una paciente que tiene hepatopatía crónica, pues entonces tiene todo el derecho a tener una citis, ¿no? Entonces, ahí no puedo contar la citis como criterio porque está siendo ocasionada por otra enfermedad, ¿ya? Entonces, muy bien. Los criterios inmunológicos justamente se refieren un poco a la patogenia que hemos estado comentando, ¿no? A través de tecnología de ELISA yo puedo detectar, ¿no? Los antígenos, los anticuerpos patológicos, y los más conocidos son los ANA, los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, los anticuerpos anti-SMIT, que de hecho son los más específicos, los anticuerpos antifosfolípido. Bueno, esa clase no la van a tener conmigo, ¿no? Síndrome antifosfolípido, pero tienen que saber que hasta un 30% de los pacientes que tienen lupus pueden tener un SAF secundario, ¿no? Un síndrome antifosfolípido secundario, con todo lo que ello implica. Entonces, por eso que también este tipo de anticuerpos, por esa frecuencia, están incluidos dentro de los criterios de clasificación. Nivel bajo de complemento, ustedes saben, se activa el sistema inmune, se consume el complemento y baja, ¿no? Cuando uno lo dosa en el suero. Y el test de Coombs positivo, ¿no?
Entonces, no se ve mucho problema con los criterios de clasificación, chicos. O sea, no es otra cosa que la clínica llevada a criterios. O sea, es más fácil todavía, ¿no? En manifestaciones neurológicas, fíjense, yo les dije, es bastante serio cuando uno tiene manifestaciones neurológicas, por ejemplo, cuando una paciente con lupus convulsiona, uno se asusta, ¿no? Porque si es que no hay otra enfermedad que explique esa convulsión y realmente ese lupus, pucha, te está hablando de que está bien alta la actividad de la enfermedad, ¿no? Que probablemente tienes que darle un tratamiento rápido y fuerte porque puede estar hasta en peligro la vida de la paciente, ¿no? Otra generalmente son convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Generalizadas. Pudieran ser convulsiones parciales, pero lo más usual son convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Algunas otras cosas que pueden desarrollar las pacientes, que son bastante serias, son neuritis óptica. No he visto yo muchas neuritis hasta ahora, he visto 2 o 3, pero ustedes saben, una neuritis óptica, sea su etiología, es bien seria, porque uno puede perder la vista por completo, ¿no? Si es que no actúa rápido. Y la mielitis transversa, ¿no? Un proceso inflamatorio tan importante a nivel de la médula espinal que el paciente puede terminar parapléjico, ¿no? Fíjense que el compromiso neurológico es bastante serio, ¿no? Manifestaciones cardiopulmonares, lo más frecuente es que el paciente desarrolle pleuritis, ¿no? Frecuente. Y clínicamente eso, ¿cómo se traduce? Como dolor pleurítico, ¿no? Uno le pide al paciente que inspire y tiene dolor en punta de costado, ¿no? Tampoco es nada específico, eso no puede dar un derrame pleural por cualquier cosa, una neumonía, ¿no? Pero bueno, ahí está también para considerarlo. ¿Puede terminar esa pleuritis en un derrame pleural? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Cuando el paciente con lupus tiene, digamos, imagínense ustedes, tienen un paciente que tiene lupus y está con clínica respiratoria. Lo primero que van a hacer es tomarle una radiografía, ¿no? Para ver si hay neumonía o un problema infeccioso. Acuérdense que son pacientes que toman medicamentos inmunosupresores, o sea, que en realidad les puede dar un montón de infecciones, ¿no? Entonces, lo primero que tomamos es una plaquita para ver si es que no hay un problema infeccioso o una tomografía, ¿no? Lo que corresponda, porque eso es lo más frecuente, ¿no? O sea, cuando un paciente con lupus entra a una emergencia por disnea, ¿no? Lo más probable es que tenga un problema infeccioso a nivel de pulmón, pero si no hay, se puede considerar, ¿no? Este diagnóstico de neumonitis lúpica, ¿no? O sea que la autoinmunidad, el proceso inflamatorio está afectando el pulmón, y eso obviamente es también bastante grave. Esto que les muestro en la imagen, ¿no? Acá no hay nada de infiltrado, ¿no? O sea, el pulmón está limpio, lo único que llama la atención es que el diafragma derecho está sobreelevado, ¿no? Eso es a consecuencia de una paresia, ¿no? O sea, es como que pierde su tonicidad del diafragma y se queda todo flácido, pero se levanta. Y eso da un síndrome bastante curioso, ¿no? Que se llama el síndrome de pulmón encogido, ¿no? Pones el estetoscopio en la base pulmonar, no escuchas nada porque está más arriba, ¿no? Pero luego no tiene mayor problema eso, ¿no? Pero puede ocurrir, hay que tenerlo en cuenta. La afectación cardíaca, el lupus puede afectar cualquiera de las 3 capas del corazón, pericardio, miocardio, ¿no? Endocardio. De hecho, lo más frecuente es el pericardio también, ¿no? Cuando hay derrame pericárdico, pero no es específico, ¿no? Un derrame pericárdico puede ser ocasionado por un problema viral, por un problema bacteriano, una tuberculosis. Pero bueno, dentro de las varias causas de derrame pericárdico, puede ser el lupus. Ahora, el lupus da esto bastante conocido que se llama la endocarditis de Lippmann-Sachs, ¿ya? Que es una forma de endocarditis verrucosa. Ustedes saben, la característica de las endocarditis es eso, ¿no? Se terminan formando vegetaciones a nivel de las válvulas cardíacas. Acá sucede exactamente lo mismo. La única diferencia es que esta vegetación, que debería tener una bacteria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ser infeccioso el problema, acá está estéril, ¿no? Acá es solamente por el proceso autoinmunitario. Pero luego en la clínica es exactamente igual, ¿no? Estas vegetaciones estériles igualitos se pueden desprender y generar tromboembolias, ¿no? Entonces, bastante serio, felizmente no es tan frecuente, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Muy importante la afectación del riñón, como les dije, es lo que determina el pronóstico del paciente. Clínicamente, ¿cómo empieza el compromiso renal? O sea, como les digo, el perfil es muy heterogéneo, ¿no? Tú puedes tener una paciente, por ejemplo, ¿no? De 25 años, que ya te llegó a la emergencia con criterios de diálisis, prácticamente, ¿no? Un riñón ya completamente fundido clínicamente a la vez, con, prácticamente en anasarca, ¿no? O sea, edemas generalizados por todos sitios. Le tomas la creatinina, está volando, la urea también, sus sagas y electrolitos están mal, ¿no? ¿Cómo estaría el potasio en una paciente con un riñón afectado? Alto, pues, ¿no? Alto, hacen hipercalemias, ¿no? Y el pH, ácido, ¿no? ¿Cuánto lo encontrarían el pH? ¿Menos de cuánto?
menos 7.35, ¿ya? Acuérdense, el pH no es un valor exacto, es un rango de 7.35 a 7.45, el promedio es 7.4, ya. Pero es un rango, ¿no? Cuando está por debajo de 7.35, ahí es acidosis. Ya dependiendo cómo está el bicarbonato, lo etiquetaré como acidosis metabólica, acidosis respiratoria, bueno, lo que corresponde. Pero si un paciente con enfermedad renal terminal, está con hipercalemia, con acidosis, ya se imaginan que clínicamente está muy mal. Ese es el paciente, digamos, que ya probablemente el riñón tenga demasiada afectación, ya quizás esté yendo a un riñón crónico. Pero pudieran tener estados más leves. Una paciente que no tiene edemas en miembros inferiores, potasio, vaga, todo está normal. Pero entonces, ¿cómo me doy cuenta que el lupus ya está afectando el riñón de esta paciente? Porque empieza a tener proteinuria y hematuria. Acuérdense de eso. De repente la paciente no lo ve, no lo nota, ¿no? No nota que hay espuma en la orina o que la orina está un poco oscura, no lo nota, pero tiene proteinuria, tiene hematuria, entonces uno le pide los exámenes correspondientes e identifica eso, ¿ya? Cuando uno encuentra proteinuria y hematuria, ¿no? Entonces definamos las cosas, pues, ¿qué es hematuria? Más de 5 hematíes, ¿no? O leucocitos por campo de alto poder. Y proteinuria, más de 150 miligramos en 24 horas, ¿no? Si uno tiene eso y no hay ninguna otra explicación, el paciente no es hipertenso, no es diabético, no tiene infección de orina, yo qué sé, eso es una glomerulonefritis, ¿no? Y si cumple con los otros criterios, podría ser una glomerulonefritis lúpica, ¿ya? De hecho, también esto en las prácticas lo vamos a ver con un poco de más calma, ¿ya? Pero estos son los estadios de nefritis lúpica, hasta 6 estadios. No están ordenados necesariamente en gravedad, ¿ya? Por ejemplo, de hecho, una glomerulonefritis membranosa, o sea, la tipo 5, no es más grave que la tipo 4, ¿sí? Las más graves son la tipo 3 y la tipo 4 porque son las proliferativas difusas, son las que pueden comprometer más rápidamente el riñón. ¿Ya? Las 5 no es tanto, no es tanto. Entonces, no están ordenadas necesariamente en gravedad. La 6, por supuesto, que es ya, como ustedes ven, es la forma ya avanzada, ¿no? Es que el riñón ya ahí no hay glomérulo, todo está esclerosado, ya no queda otra que reemplazar la función renal, ¿no? Pero, por lo demás, van a dar todas clínica muy similar. Pues no se olviden, lo principal es glomerulonefritis. ¿Cómo sé que un paciente tiene glomerulonefritis? Porque tiene hematuria o tiene proteinuria, ¿no? En los exámenes. Un poco ese perfil, ¿no? ¿Por qué hay esas variaciones, ¿no? Doctor, ¿por qué algunos tienen formas proliferativas, o sea, la tipo 4, la tipo 3, ¿no? Porque esos hacen verdaderas glomerulonefritis con hematuria, proteinuria, falla renal, hipertensión arterial secundaria y todo lo demás. Un poco es por el lugar, ustedes lo han revisado cuando hablaban de síndrome nefrítico, nefrótico, un poco depende de dónde se ha depositado el inmunocomplejo. Ustedes saben que si el inmunocomplejo se deposita a nivel subendotelial, o sea, debajo del vaso sanguíneo, va a ser mucho más grave, más crítico. Casi nunca va a faltar la hematuria, ¿sí? En cambio, si el inmunocomplejo se deposita a nivel del mesangio o debajo del epitelio, es posible que el paciente no tenga falla renal, no tenga hematuria, pero sí va a tener una proteinuria importante, ¿ya? Así que eso a tener en cuenta, ¿no? Miren lo que les mencionaba. Las formas más graves son las 3 y la 4, ¿no? Fíjense, la 4 incluso ya puede ir con insuficiencia renal, síndrome nefrótico en más del 90% de los pacientes, microhematuria y hipertensión arterial secundaria, ¿no? En cambio, la tipo 1, la tipo 2, ¿no? La cambios mínimos y la mesangial, generalmente el paciente tiene función renal normal, quizá pueda tener un poco de proteinuria, ¿no? Entonces, como les digo, un poco, esos estadios se corresponden a dónde está depositado el inmunocomplejo. Siempre será más grave si el inmunocomplejo está por debajo del endotelio. ¿Ya? Eso no solamente vale para el lupus, vale para cualquier glomerulonefritis. Muy bien. Estos son los criterios de clasificación, los del 2019. Donde quizá lo que más llame la atención es, acuérdense que en los criterios anteriores, que les mostré los del 2012, yo podía tener un paciente con lupus, clasificado como lupus, aún con un ANA negativo, ¿no? Si tenía la clínica compatible y un anti-DNA de doble cadena positivo, o el complemento bajo, o el anti-SMID positivo, por más de que el ANA sea negativo, cumplía criterios de clasificación para el lupus. Un poco como que en el 2019 fue ese el cambio más llamativo, ¿no? Donde prácticamente te daban a entender que un paciente no puede ser clasificado como portador de lupus si es que no tiene el ANA positivo, porque te lo pusieron de criterio de entrada, ¿no? ¿Alguien sabe o entiende a qué se refiere eso de 1/80, el título 1/80? Es algo que se van a encontrar frecuentemente, ¿no?
es la dilución, ¿ya? Es la dilución. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo hago la reacción, no sea que estoy utilizando inmunofluorescencia, estoy utilizando ELISA, lo que sea, ¿no? Pero estoy buscando un anticuerpo patológico. Entonces, los kits, ¿no? Para detectar estos tipos de anticuerpos, te piden hacer una serie de diluciones, ¿no? Entonces, empiezas, ¿no? Que el 1 al 10, el 1 al 20, 1 al 40, 1 al 80, 1 al 160, o sea, se va duplicando, ¿no? Entonces, ¿cómo termina siendo positivo? Digamos, la última dilución en la que sigues viendo el anticuerpo por inmunofluorescencia o, digamos, el ELISA colorimétrico te sigue dando positivo, es la dilución que el personal del laboratorio registra como positivo, ¿no? Entonces, miren, acá ya 1 sobre 80 han diluido la muestra, está positiva. Pasan de repente a 1 sobre 160, o sea, diluyen más los reactivos. Y si sigue saliendo positiva la reacción, es 1 sobre 160 positivo. Si ya no sale la dilución de 1 sobre 160, ya no sale positiva, la van a informar como 1 sobre 80, ¿sí? Porque fue la última dilución donde sale positiva. Entonces, ¿qué será más grave? ¿Tener título de 1 sobre 80 o tener 1 sobre 320? 320, ¿no? Porque siguen diluyendo la muestra y sigue saliendo positiva la reacción, ¿no? Pero bueno, acá nosotros la consideramos a partir de 1 sobre 80 y es una reacción significativa, ¿no? Entonces, realmente el resto, ¿no? Los compromisos, y fíjense los constitucionales, lo hematológico, lo neuropsiquiátrico, lo hemoconcutáneo, todo lo que vamos a estar revisando, el musculoesquelético, lo renal, es exactamente igual, ¿no? Como les digo, simplemente es pasar la clínica a una tabla y asignarle un punto, un score, no hay que hacerse mucho problema, pero sí tener ciertas pautas, ¿no? Por ejemplo, fíjense que acá, para el compromiso hematológico no ha cambiado, ¿no? Sigue considerando leucopenia, trombocitopenia o hemólisis autoinmune, o sea, no ha cambiado el criterio, ¿sí? ¿Qué sí ha cambiado? Que uno solamente debe considerar el puntaje más alto de cada uno de esos dominios, ¿ya? O sea, no es que si el paciente tiene anemia, hemólisis autoinmune, trombocitopenia y leucopenia, ya tiene 4 más 3, ya tiene 11, ya tiene lupus, no es. De cada parámetro se considera el más grave, o sea, el que tiene el score más alto. Imaginemos, un paciente tiene leucopenia y tiene trombocitopenia, no tiene hemólisis autoinmune, solo tiene leucopenia, trombocitopenia, le considero como 4, ¿ya? No como 7, ¿ya? En cada uno de estos dominios. Fíjense, ¿no? Lo que les decía, dentro del compromiso del sistema nervioso central puede ser delirium, psicosis, pero una de las cosas más graves, las convulsiones. De frente te manda puntaje de 5. Pero vuelvo a repetir, la convulsión tú tienes que estar seguro o por lo menos tener alta sospecha de que es ocasionada directamente por la enfermedad. Cualquiera de esos criterios tienes que estar bastante seguro que sea por el lupus, ¿ya? Porque no hacer que convulsione porque tiene una cisticercosis en el cerebro y tú le pongas como 5, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado que la manifestación clínica que tú uses para tu score tengas mucha sospecha de que realmente es producida por la enfermedad, ¿ya? Los anticuerpos no han variado, los anticuerpos antifosfolípidos, este es el kit de los anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Es todo un tema cuando uno pide perfil SAF, ¿no? Porque todo esto tienes que poner en tu orden, pues anticoagulante lúpico, anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1, y todavía estos dos tienen dos isoformas, la IgG y la IgM. Ahí ya tienes 1 más IgG-IgM, ahí van 3. Y los cardiolipina también tienen IgG y tienen IgM, ahí tienes 2 más. Solamente en perfil SAF, acá tienes para estudiar 5 anticuerpos, ¿no? Ahora incluso en algunos laboratorios te hacen también anticuerpos contra la fosfatidilcerina, ¿no? Entonces, el problema es que a veces el estudio de este perfil de anticuerpos es bastante caro, pero lamentablemente muchas veces hay que hacerlo porque, como les digo, con alguna frecuencia el paciente tiene lupus y encima que tiene lupus tiene síndrome antifosfolípido, ¿no? Niveles bajos de complemento y lo que mencionábamos, ¿no? Los anticuerpos para el lupus, los que más nos ayudan incluso para ver actividad de la enfermedad, son los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, los anticuerpos anti-SMIT, que son los más específicos, ¿ya? Entonces, úselo como consejo que yo les puedo dar. Utilicen ustedes criterios de clasificación, ¿ya? Quizá los diagnósticos que no entren al criterio de clasificación, quizá ya sea un poco más, ya digamos, manejo un poco del reumatólogo, ¿no? Entonces, digamos, para su práctica, con médicos generales o las especialidades que hagan, yo sí les diría que se apoyen en los criterios de clasificación, ¿no? Para que no tengan duda cuando sospechen de esta enfermedad, ¿ya?
Bien, manifestaciones gastrointestinales, como comentábamos, pudiera dar hasta un cuadro de vasculitis intestinal, cosa muy, muy grave, ¿no? Sangre en las heces, perforación intestinal, pero realmente no se ve muy frecuentemente, o en todo caso no se diagnostica, ¿no? Simplemente probablemente sean pacientes que lleguen con un cuadro digestivo de debut y de alta, ¿no? Pero probablemente no se estudie, ¿no? No se estudie, no se busque la posibilidad de que pueda haber un lupus de base, ¿no? Pero que veamos esto muy frecuente, por lo menos acá no lo vemos muy seguido. Algunas otras cosas, puede haber esplenomegalia, hepatomegalia también, algunas adenopatías que siempre tienen la característica de que no son dolorosas. Podría haber un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética e inclusive un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Son algunas otras cosas que pudieran ocurrir. Acá está la frecuencia, ¿no? La frecuencia de los anticuerpos. Por ejemplo, en lo que es lupus inducido por drogas, el anticuerpo que uno encuentra más frecuentemente son anticuerpos antihistona, ¿no? Y acá quizás hacerle también otra aclaración. A ver, ustedes saben que cuando hay este tipo de enfermedades lo que uno necesita es un screening, ¿no? Tú tienes una sospecha clínica y requieres un estudio rápido para rápidamente corroborar esa sospecha diagnóstica o descartarla y buscar otra. Bueno, digamos acá para nosotros lo que nomás nos sirve es el ANA, ¿no? Son los anticuerpos antinucleares. O sea, ¿qué te dice ese examen? Está buscando todos los anticuerpos que estén dirigidos contra el núcleo de la célula. O sea, no te distingue si están dirigidos contra el ADN, el ARN, contra el nucleosoma, ¿no? Contra proteínas que tienen que ver con la estructura del ADN. No te dice eso. Simplemente son todos los anticuerpos que están dirigidos. No te especifica cuál, ¿no? Entonces, el ANA sí es un examen bastante de alcance, ¿no? En buenos laboratorios, inclusive, es un examen de hasta 40, 50 soles, no está mal, ¿ya? Pero digamos que ese ANA, para uno ver los anticuerpos específicos, tiene como que disgregarlo, ¿no? O sea, ya esto sí te hablan específicamente si este anticuerpo está dirigido contra el ADN, esto contra los anticuerpos anti-Smith, esto es contra las histonas. Ustedes saben, las histonas son estructuras que le dan estabilidad al ADN, ¿no? O contra algunas otras proteínas que también tienen que ver o están relacionadas al ADN, ¿no? Forman parte de la estructura, de la envoltura de la cromatina y del ADN. Para ver todo este perfil, uno no se tiene que acordar, pues, todos los anticuerpos, ¿no? Todo esto se resume en un solo examen que se llama perfil ENA, ¿ya? No ANA, sino ENA. ENA significa antígenos nucleares extraíbles, ¿ya? Antígenos nucleares extraíbles, y ahí sí te arrojan el resultado de los anticuerpos así, ¿no? Uno por uno, anti-DNA, anti-Smith, anti-Stona. Pero, como les decía, pues un ANA cuesta entre 30 y 50 soles. Un ENA debe estar rodeando los 700, 800 soles. Es bastante, bastante costoso, ¿ya? Por eso es que uno prefiere hacer el ANA, ¿no? Ya si el ANA está negativo ahí nomás, ¿para qué le pide el resto de anticuerpos? El problema es que a veces por metodologías, cosas ya un poco que escapan al control, a veces hay pacientes que tienen el ANA negativo y el ENA le sale positivo. Eso puede pasar, no debería pasar, ¿ya? No debería pasar, pero a veces pasa. Si tú tienes un ENA positivo, algún anticuerpo, y el paciente tiene la clínica compatible, por más que tenga el ANA negativo, es un lupus, pues. Por más que no lo puedas clasificar que no tengas el criterio de clasificación, ¿ya? Bien, lo que más usamos, digamos, el gol estándar desde el punto de vista laboratorial para ver actividad de lupus, lo que más ayuda, pero no siempre está positivo, son los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, ¿ya? Es lo que más ayuda. Hay algunos otros marcadores de inflamación, pero son inespecíficos. Pudieran estar elevados en una infección, en un cáncer, ¿no? Que algunos de ustedes los conocen, ¿no? Velocidad de sedimentación globular, o la proteína C reactiva, ¿no? Son marcadores de inflamación, reactantes de fase aguda que también pueden estar elevados en lupus. Pero, digamos, ¿no? Dentro de lo más específico para el lupus, anti-DNA de doble cadena y los niveles bajos de C3, C4, CH50, que son componentes del complemento, ¿no? Este es el tema del lupus inducido por fármacos. Les mencionaba que algunos hipertensivos, algunos antiarrítmicos pueden dar síntomas similares al lupus. No se olviden, ya, puede ser esa pregunta de examen, porque yo generalmente les pregunto lo que hablo, ya, no lo que está en la diapositiva. No se olviden que los anticuerpos más específicos son los anticuerpos antihistona, ya, para el LES inducido por fármacos. La buena noticia es que uno interrumpe el medicamento y pasa el cuadro clínico, ¿no? No requiere esto administrarle corticoides o cosas así, simplemente hay que suspender el medicamento.
No se olviden que finalmente el medicamento termina siendo una sustancia extraña, ¿no? Contra la que el sistema inmune puede reaccionar, y si reacciona de mala manera, genera síntomas similares al lupus, pues, ¿no? Lupus y embarazo, esto es una cosa bien interesante, chicos, bien interesante. ¿Por qué? Porque una paciente con lupus es como cualquier paciente, ¿no? Es una paciente que se puede embarazar, sobre todo porque son pacientes en edad fértil. Entonces, acá importa mucho el famoso consejo preconcepcional, ¿no? Uno debería recomendarle a la paciente con lupus que no se embarace, que evite embarazarse hasta que esté controlada su enfermedad, ¿sí? Porque no hay chance de que, uno, de que se empeore el cuadro de lupus, ¿sí? Se active, se venga un flare fuerte de actividad de la enfermedad, y el otro asunto es que el bebé, ¿no? Pueda tener también lupus, que se llama lupus neonatal. No es un lupus que le va a dar toda la vida, pues tiene mala suerte de hacer un cuadro grave, puede terminar con bloqueos cardíacos, lesiones cutáneas. Entonces, no es lo ideal, ¿ya? No es lo ideal. Debería una paciente con lupus embarazarse cuando prácticamente está en remisión de la enfermedad. O sea, no tiene compromiso clínico, le dosamos anti-DNA, C3, C4 y todo está normal. Ok, ahí puede embarazarse, ¿sí? Pero siempre con la posibilidad de que el embarazo active la enfermedad. Esa es una posibilidad, ¿ya? Siempre es una posibilidad. Diferente a la artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Las pacientes con artritis reumatoide, si se embarazan, como el embarazo es un estado de inmunotolerancia, generalmente la artritis reumatoide baja la actividad de la enfermedad, ¿no? Durante el embarazo. Luego viene el puerperio y ¡pum! Otra vez se activa, ¿no? Pero en el caso del lupus, no es así, ¿no? No se sabe bien por qué, pero el lupus con el embarazo puede exacerbar el cuadro, y a veces se puede, la distinción con otras cosas que complican el embarazo, como una preeclampsia o algo así, a veces no es tan simple, ¿no? Esto es lo que les comentaba, ¿no? El lupus neonatal, fíjense, las lesiones cutáneas que da en los recién nacidos de pacientes con lupus, se parece mucho a lo que hablábamos de las lesiones cutáneas subagudas, ¿no? Lo que les comentaba, ¿se acuerdan de esas lesiones? Ese eritema numular, ¿no? Siempre en la periferia, alrededor, ¿no? Eritematoso, y al centro aclarado, ¿no? Entonces ese tipo de lesiones puede dar en el caso de lupus neonatal. Y el otro asunto que también se tiene mucho, digamos, mucho temor es que haga un bloqueo cardíaco. Como les dije, es bastante poco frecuente, pero hay un dato laboratorial que nos podría ayudar a predecir que esto puede suceder, ¿no? E incluso tomar medidas durante el embarazo, ¿no? Por ejemplo, si es un bloqueo cardíaco importante, los cardiólogos intervencionistas pueden hacer, ¿no? Tomar acciones para que no termine esto en un desenlace fatal, ¿no? Entonces es bien importante. Una paciente con lupus ya prácticamente está, digamos, a una semana de dar a luz, no va a haber posibilidad de hacerle control, de controlar la actividad de la enfermedad. Entonces, sí o sí, se le piden este tipo de anticuerpos que son los RO y los LA, o SSA, SSB, ¿no? Han cambiado de nombre últimamente. Pero la cosa es que también los van a ver, por ejemplo, para Sjögren, ¿ya? Son anticuerpos que sirven en el diagnóstico de síndrome de Sjögren también. Si uno los encuentra positivos, están dentro del perfil ENA, por si acaso. También están dentro del perfil ENA, o sea, no. Si uno los encuentra positivos, sí hay bastantes chance de que el chiquito nazca con lupus neonatal, ¿no? Si están negativos, uno se queda más tranquilo. Finalmente, acuérdense que, ¿por qué se da lupus neonatal? Porque los anticuerpos que ha formado la madre pueden pasar a través de la placenta, ¿sí? Pero ustedes saben que todos los anticuerpos que pasan a través de la placenta de la mamá desaparecen a los 6 meses, ¿no? Eso funciona para cualquier tipo de anticuerpo. Entonces, se supone que este cuadro clínico, ¿no? Si no genera un desenlace fatal, pasa, ¿no? Y ya luego el niño ya no tiene lupus, pues, ¿no? O sea, tiene un riesgo de desarrollar lupus en su vida adulta por la carga genética, pero solo es un riesgo. Podría suceder que el niño nunca desarrolle la enfermedad, ¿sí? Pero esos 6 meses obviamente son críticos. Entonces, chicos, como han visto, el lupus en realidad es una enfermedad demasiado variable, ¿ya? Así como pueden tener pacientes que les he dicho, ¿no? Ya están en terapia de reemplazo renal, convulsionan por la enfermedad, ¿no? Neuritis óptica. También pueden tener pacientes que solamente tengan compromiso articular, ¿sí? Que tengan una artritis no erosiva, un poco de estigmas por ahí, úlceras orales, mialgias, malestar, y nada más, ¿sí? O sea, el cuadro clínico es muy variable, ¿eh? No se van a imaginar que una paciente con lupus hace todos los compromisos, ¿no? Y es más, eso es algo con lo que tenemos que, digamos, enfrentar los reumatólogos, porque ahora como doctor Google está a la mano, el paciente le dice que tiene lupus, busca todo lo que le puede ocasionar
pucha, y obviamente quién no se va a asustar, ¿no? Sin embargo, los medicamentos pueden controlar bastante bien la enfermedad, ¿ya? Eso no quita que el lupus siga siendo una enfermedad con una morbilidad, una mortalidad todavía bastante, muchachos, bastante importantes, ¿no? Sobre todo, ¿no? En sistemas de salud un poco, digamos, deficientes, como los que hay en nuestro país. Entonces sigue siendo una enfermedad seria, es un diagnóstico serio, ¿no? Pero que eventualmente con controles, con la medicación, se puede controlar o en todo caso prolongar la expectativa de vida de los pacientes. Muy bien. Otra cosa que lo que termina generalmente siendo letal para los pacientes por lupus, con lupus, generalmente los primeros años de la enfermedad es que sufren de procesos infecciosos, la afectación renal que habíamos comentado o el compromiso del sistema nervioso central. Ya a largo plazo, generalmente tienen riesgo cardiovascular incrementado porque como está en un estado de inflamación crónica, ustedes saben que la inflamación crónica se asocia a aterosclerosis, ¿no? Si uno no controla ese estado inflamatorio crónico, pues el paciente tiene mucho riesgo cardiovascular, ¿no? Por aterosclerosis. La mortalidad a 10 años de las pacientes con lupus, 25%, ese es alto, ¿ya? Bien, estas son las guías, estas son las recomendaciones de tratamiento para lo que es el lupus, las más actuales son las del 2019. Que en realidad toda la guía se puede resumir en este gráfico, ¿no? Por lo menos para tener idea. Pues como les dije, el espectro es muy variable, pacientes que pueden tener solo una enfermedad leve, hasta pacientes con cuadros clínicos sumamente severos. Entonces el tratamiento no va a ser el mismo, sino va a variar de qué tan activa está la enfermedad, qué órgano está comprometido, ¿sí? Les decía, si un paciente de repente solo tiene un poco de repente de artritis, una sinovitis leve, probablemente solo tiene un compromiso leve, la puedo tratar perfectamente con hidroxicloroquina y antiinflamatorios para el dolor articular. Nada más, ¿no es cierto? Pero si tengo una paciente de compromiso severo, por ejemplo, que tiene una glomerulonefritis, ¿no? Una nefritis lúpica en estadio 3, estadio 4, que yo sé que si no la trato va a terminar en enfermedad renal crónica definitiva, no, pues ahí no me va a bastar solamente darle hidroxicloroquina. Le tendré que dar corticoides, muy probablemente a dosis altas, y además darle un inmunosupresor, como ciclofosfamida, micofenolato o rituximab. ¿Por qué? Ustedes saben que los corticoides tienen efectos adversos, ¿ya? Y eso es algo que sí quiero que se lleven de esta clase. Los corticoides, sobre todo a dosis inmunosupresoras, que se considera generalmente más de 0.5 miligramos por kilo de peso o un gramo por kilogramo de peso, en este caso de prednisona. Es cierto, tienen dosis inmunosupresora y si uno lo toma demasiado tiempo, acuérdense que los corticoides no se salvan del efecto, efectos adversos como que el paciente puede tener retención hídrica, ¿no? Muy típico, el paciente que toma mucho tiempo corticoides se hincha en las piernas, se hincha la carita, te predispone, por supuesto, a sufrir procesos infecciosos porque el sistema inmune te lo está bajando para que no ataque tus estructuras propias. En el caso de las mujeres, fíjense, cosas que pudieran parecer menores, pero no lo son, ¿no? El corticoide, como por ejemplo cuando toman anticonceptivos orales, ¿no? Puede generar la aparición de vello facial, ¿no? Hirsutismo, ¿no? Entonces son cosas que evidentemente para cualquier persona y obviamente especialmente para una mujer joven en edad fértil es complicado, ¿no? Entonces, justamente estos medicamentos inmunosupresores como ciclofosfamida, rituximab, azatioprina, metotrexate, digamos lo que corresponda darle a la paciente, son denominados medicamentos ahorradores de corticoides. O sea, ¿cuál es la idea? Que la paciente tome el corticoide de repente a dosis altas, dependiendo de su compromiso, pero al mismo tiempo les voy dando un ahorrador de corticoides, porque mi idea va a ser que en 6 meses, por lo menos irle bajando la dosis del corticoide. Porque si una paciente la toman con corticoide a dosis altas, 1 año, 2 años, 3 años, obviamente va a ser pues, todos los efectos adversos que conocemos. O sea, va a terminar con un Cushing iatrogénico, ¿no? Un Cushing exógeno, ¿no? Entonces, esa es la idea de dar este otro tipo de inmunosupresores. Obviamente la potencia de la inmunosupresión va a tener que ver con el compromiso orgánico de la paciente, ¿no? Les decía, si es un compromiso de repente solamente articular, lo podría manejar con hidroxicloroquina y metotrexate, tal cual como una artritis reumatoide. Y los corticoides a dosis bajas. Pero si hay otra serie de compromisos hematológicos, neuropatías periféricas, podría utilizar azatioprina. Si hay compromiso ya renal, y es un compromiso renal serio, estadio 3, estadio 4, tendré que utilizar micofenolato o ciclofosfamida, ¿no? CNI significa inhibidores de la calcineurina, ¿no? Tacrolimus, pero no es muy utilizado por lo menos acá.
Sí contamos con todos los demás, metotrexate, azathiopina, micofenolato, ciclofosfamida, sí. De todos estos, ¿cuáles, digamos, el boom, el más novedoso? Rituximab, ¿no? Porque es un biológico dirigido, es un anti-CD20, ¿no? O sea, con rituximab los linfocitos B se van a cero, ¿no? Es una manera de resetear a los linfocitos B, pero el problema de este tipo de terapias es que son bastante caras, ¿no? Son bastante caras, ¿no? Generalmente a través de seguros privados, en mi salud, algunos pacientes que cumplen algunos criterios les dan rituximab. En el caso del ministerio son muy, muy contados porque realmente son medicamentos muy costosos, ¿no? Pues así, pues es así en el mundo en el que vivimos, chicos. A veces la gente que más necesita no tiene acceso a este tipo de medicamentos, ¿no? Lamentablemente. Entonces, doctor, ¿cómo yo voy a saber si mi paciente tiene actividad leve, moderada o severa de la enfermedad? Hay varios scores, ¿ya? Este no es el único. Entonces, saben que, o sea, dependiendo si es leve, moderado o severo, va a ser el tratamiento, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Hay varios scores, no es el único, pero quizás si sea unos, si ustedes buscan artículos científicos sobre lupus o sobre actividad de la enfermedad, es uno de los que encuentra uno con mucha frecuencia, ¿no? Es el SLEDAI. Ahorita lo vamos a poner ahí en la página web. Ojalá que también los chicos que están viendo por virtual lo puedan ver. Si no, en todo caso, entran acá al enlace. Van a encontrar exactamente las mismas manifestaciones clínicas que hemos estado revisando, ¿no? Pero la diferencia es que tienen asignado un puntaje, que justamente te da la idea de la actividad de la enfermedad y te da un score total, ¿no? Cuando el SLEDAI está en menos de 6, actividad leve. Si está entre 7 y 12, una actividad moderada. Y si está severo, generalmente sale más de 12, ¿no? Entonces eso va a tener que ver con qué compromiso tiene el paciente. Entonces igual es lo mismo, ¿no? Y nos ayuda un poco a repasar lo de las manifestaciones clínicas, ¿ya? Entonces les he dejado ahí el enlace, y ustedes ven acá, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Si el paciente convulsiona, pucha, hay que asustarse, ¿no? Entonces, fíjense, convulsión de reciente inicio. Si tiene el paciente, automáticamente le suma 8 puntos, ¿no? O sea, ya no es leve para nada, pues ya tenemos en moderado. Si tiene algo más, ya está en algo severo, ¿no? Psicosis, miren qué importante es esto, ¿no? Yo siempre me he preguntado, tal vez cuántas pacientes que estén etiquetadas como un cuadro psiquiátrico, de repente internadas, sea un lupus, ¿no? Es posible que eso suceda, ¿no? Evidentemente no es muy frecuente, ¿no? Se supone que antes de internarte en una clínica psiquiátrica o parecido, te tienen que descartar que no haya ninguna enfermedad orgánica, ¿no? Pero un poco, ustedes saben, las enfermedades reumáticas no son muy conocidas, ¿no? No son muy conocidas, entonces podría pasar, ¿no? Podría pasar. Alteraciones visuales, ¿no? Lo que les mencioné, ¿no? Imagínense que son varias cosas, pero una de ellas, de las más temidas, es, por ejemplo, la neuritis óptica, ¿no? También te toma 8 puntos. Y hay otras manifestaciones más leves, como la artritis, las miositis, fíjense, 4 puntos. Las alteraciones hematológicas, las alteraciones renales. No se olviden, alteraciones renales, ¿cómo se manifiesta desde el punto de vista laboratorial? Hematuria, más de 5 glóbulos rojos por campo de alto poder, y la proteinuria, acá dice más de 500 miligramos, ¿no? En 24 horas. En realidad la proteinuria es patológica a partir de 150, ¿no? Pero donde uno se asusta es a partir de 500, ¿no? De hecho, ahí, si es que no hay diagnóstico claro, proteinuria más de 500 miligramos en 24 horas, y no hay diagnóstico claro, es indicativo de biopsia renal. Biopsian al paciente y ahí es pues cuando te sale si tiene una nefritis lúpica, la clase 1, la clase 2, la 3 o la 4, ¿no? Pero la clínica ya te orienta, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una paciente con lupus, ya diagnosticado, ¿no? Y les entra una emergencia con creatinina elevada, hipertensión arterial, ¿no? Encima le piden marcadores para actividad de enfermedad, le piden anti-DNA, le piden C3, C4, todo te sale recontra positivo. No van a pensar que tiene una nefritis lúpica estadio 1 o 2, pues, ¿no? Más probable es que esté con una nefritis lúpica estadio 4, ¿no? O sea, la clínica también los orienta, ¿ya? Bien. Acá también, ¿no? Los niveles bajos de complemento, los anti-DNAs de doble cadena tienen su puntaje. Entonces, de acuerdo al puntaje final, dan su tratamiento. Entonces, es bastante interesante esta herramienta del SLEDAI 2K, ¿ya? Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta, chicos. Tenemos, creo, unos todavía 15 minutos para alguna pregunta. Algo que no haya quedado claro. ¿Una mujer, digamos, mayor de 40 o 50 años puede estar también con lupus? Sí, o sea, como les comenté, el grupo de mayor riesgo son las mujeres en edad fértil. Pero eso no quiere decir que en los extremos de la edad también pueda ocurrir el diagnóstico. Es más frecuente. Entonces, en niños, en niñas, digamos, en este caso,
Generalmente los lupus que empiezan en edad pediátrica son recontra severos, son de difícil manejo, ¿no? Pero en nuestros hospitales como el mío, por ejemplo, sí, nosotros vemos algunas veces pacientes en edad pediátrica con lupus y los manejamos, pero realmente para otras realidades hasta se requiere un reumatólogo pediatra, porque es una cosa bien seria, ¿ya? O un nefrólogo pediatra si es que la niña está haciendo compromiso renal, es lo ideal, ¿no? O sea, imagínense el grado de complejidad de la enfermedad. Y en el caso de adultos mayores sí pueden hacer, ¿no? Un poco lo que se describe es que tienden a hacer un poco más compromiso pulmonar, pueden hacer frecuentemente como debut, ¿no? O sea, definitivamente nunca va a ser la edad un criterio para excluir el diagnóstico, ¿no? De lupus. Si tiene las otras cosas, pues hay que buscarle, hay que indagar para el lupus. Sí puede haber en adultos mayores lupus. Sí puede haber. ¿Alguna otra cosa, chicos? Dice que ¿cuál es el anticuerpo específico en la embarazada? ¿Anticuerpo específico en las embarazadas? No, quizás no se ha entendido el concepto. O sea, el anticuerpo más específico para el lupus, para cualquier embarazada o no embarazada, es el anticuerpo anti-Smith. ¿Ya? Es el más específico. Pero lo que les dije que en el embarazo, ¿no? Si ustedes quieren adelantarse, ¿no? O sea, les hacen una consulta. Esta es una paciente que tiene lupus, ya tiene el antecedente de lupus, ahora está embarazada. Estamos preocupados, los pediatras, los neonatólogos están preocupados, pero no saben cómo va a venir el bebé. Puede venir con lupus neonatal porque la madre tiene lupus. Entonces, a esa madre, ¿qué le pido? Le pido anticuerpos anti-RO y anti-LA, que son marcadores de lupus neonatal. ¿Ya? No es que haya un anticuerpo específico para las embarazadas, ¿no? O sea, le controlo la actividad de la enfermedad como cualquier paciente con lupus, anti-DNA, C3, C4. No tiene un anticuerpo específico, ¿no? Eso es para lupus neonatal. RO y LA. ¿Algo más? ¿Un escrito en el chat? La diferencia entre artritis y artralgia. Sí, como les decía, ¿no? La manifestación clínica es mucho más florida cuando es artritis, ¿no? Lo que les comentaba, ustedes palpan las líneas articulares, ¿no? Y el paciente retira la mano, esa zona que están examinando, porque está severamente inflamada, ¿no? Incluso aumentada de volumen, eritematosa. Una artralgia, sí, tú palpas la línea articular, pero el paciente se debe examinar tranquilo, ¿no? Es un poco eso, digamos, vivir esa experiencia, ¿no? De examinar a un paciente con artritis o con artralgia, ¿no? O sea, no hay algo, digamos, no hay un marcador laboratorial, algo así que te haga esa diferencia, ¿no? Es un poco la experiencia del examen físico, ¿no? Incluso, como les dije, pudiera haber diferencia, a veces es demasiado evidente, ¿no? Así, chatas las articulaciones, pero a veces es un poco más, digamos, un poco más fina la manifestación, y eso hace incluso, como les digo, que haya diferencias. El mismo reumatólogo te examina, uno tienes artritis y el otro dice que tienes artritis. Bueno, pero sea como sea, ¿no? Las artritis tampoco son normales, son motivo de estudio, ¿no? Porque uno se debe palpar las articulaciones y no dolerle, ¿no? O sea, no, las artralgias tienen valor también importante. ¿Algo más, chicos? Doctor, con respecto a los criterios del 2019, Sí. ¿qué pasa si nuestro paciente tiene todo el cuadro clínico excepto los ANA positivos? ¿Ya? O sea, tiene algo negativo. Dentro de esos criterios, ¿cómo lo podríamos clasificarlo? Dentro de qué cuadro podríamos catalogar al paciente? Y prácticamente no lo incluyen, ¿no? En esos criterios. Es que, como te digo, finalmente el criterio de clasificación tiene fines de investigación. Si ustedes leen, ahorita buscamos cualquier artículo científico en PubMed, te dicen, ¿no? Se utilizaron los criterios para lupus, los del 2002 o los del 2019. ¿No? Entonces, para fines de investigación, de un protocolo de investigación, sí te piden que el paciente cumpla los criterios. Para fines diagnósticos o de tratamiento, no. Como te dije, el criterio puede, digamos, el diagnóstico puede limitarse al criterio médico. Tú tienes todo para lupus. El ANA está negativo, pero tiene otros anticuerpos, anti-DNA, C3, C4 está abajo, ¿no? Y sobre todo cumple hasta el perfil epidemiológico. Eso es un lupus. Y lo tratas como tal. Lo tratas como tal. No importa que no tenga el ANA positivo. ¿Ya? No importa que no tenga el ANA positivo. Pero como te digo, si tú buscas una investigación y te dicen que han utilizado los criterios del 2019, te están diciendo que toditos los pacientes incluidos en esa investigación tienen ANA positivo. Toditos. ¿Ya? Uh-huh. También de lo que se mencionaba es que el embarazo como tal es como
esto, porque nos mencionaron ayer que la prolactina, que entre comillas estaría elevada en las pacientes embarazadas, como que potencia la artritis reumatoide. O sea, como que... Sí, o sea, es que por eso te digo, no es un solo factor, ¿ya? Pero por decirte, de hecho la prolactina también tiene, lo que tú mencionas, tiene estudios, ¿ya? No llega a ser, digamos, un marcador que tú lo vayas a hacer, o sea, pues sea que vayas a cualquier clínica, a cualquier hospital, van a pedir prolactina como marcador de actividad de la enfermedad, no. Pero si buscas artículos científicos donde agarran dos grupos de pacientes, ¿no? Pacientes con actividad lúpica y otros pacientes con lupus, pero sin actividad, a las pacientes que tienen lupus y está activa la enfermedad, les encuentran niveles más altos de prolactina. ¿Ya? O sea, o sea, fines de investigación tiene, ¿no? O sea, tiene relación con actividad de enfermedad, pero, digamos, no es algo rutinario, ¿no? No es algo rutinario. Como te vuelvo a repetir, eso te hace, o sea, si uno dijera todo es la cuestión hormonal, ¿no? Entonces lupus y artritis reumatoide podrían tener el mismo comportamiento. Pero no es así, pues, ¿no? Estás viendo que en lupus hay factores externos, hay disregulaciones inmunitarias. O sea, miren, lo que pasa en el sistema inmune, como dicen, lo más difícil es controlar, y eso sucede en muchos aspectos de la vida, ¿ya? Yo puedo venir acá a dar la clase, estar sentados, pero yo no puedo controlar quién me presta atención y quién no, ¿se dan cuenta? Eso mismo pasa en el sistema inmune. ¿Qué se ha visto? Ustedes saben que hay unas células que, o sea, lo adecuado es que el sistema inmune, cuando identifica algo extraño, te monta toda una respuesta inmune para neutralizarlo, ¿ok? O sea, se incendia y el segundo paso es que el sistema inmune tiene que apagarse. Ahí hay muchas cosas que entran en juego, pero uno de los más importantes son los linfocitos T regulatorios, ¿ya? Los TREG. Esos linfocitos se encargan de apagar el sistema inmune, que dejar de que el estímulo persista. Pero como pueden ver, no solo en lupus, sino en muchas cosas, eso no sucede. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, COVID. La tormenta de citoquinas, ¿no?, que termina con el desenlace fatal de sus pacientes, es porque no hay regulación por el sistema inmune. O sea, bien para activarse, pero, o sea, ya, digamos, ya pasó la infección viral, ya pasaron 10, 12 días de la infección viral por COVID-19, y el sistema inmune persiste en reaccionar contra algo que ya no está. Y eso es lo que termina provocando a muchos pacientes, ¿no? Les termina cobrando la vida, ¿no? Porque no hay una adecuada regulación. Entonces, por eso te digo, no podemos, digamos, o sea, finalmente acá hay una disregulación del sistema inmune. Otro concepto, no se olviden que el nombre de las enfermedades lo ha puesto el ser humano, no lo ha puesto la naturaleza, ¿ok? Finalmente, todas estas enfermedades, artritis reumatoide, digamos, lupus, lo que estamos revisando, son disregulaciones del sistema inmune que por ciertas características se les ha asignado un nombre propio. Lo que les decía, ¿no? Si tiene un compromiso simétrico, bilateral, hay tendencia a la desviación cubital, si es que uno no lo trata, no sé qué, a eso se etiqueta, o sea, uno pone el nombre apellido, artritis reumatoide. Ah, no, pero sí es un cuadro clínico parecido, pero al paciente se le cae el pelo, úlceras en la boca, con el tiempo hace compromiso de riñón, eso no es un lupus, eso no es una artritis, es un lupus. ¿Te das cuenta? O sea, por determinados rasgos, el ser humano le ha asignado un nombre a la artritis, pero la naturaleza no entiende de nombres, ¿sí? Por eso pasa frecuentemente que una paciente que fue catalogada como una artritis reumatoide, pasan 10 años y era un lupus. ¿Se dan cuenta? Porque primero es el debut articular, la inflamación articular, y nada más, ¿no? Que pasaron 5 o 10 años, pues si empieza a hacer proteinuria, hematuria, falla renal, eso no va a ser una artritis reumatoide, eso va a ser un lupus. ¿Se dan cuenta? Pues no se olviden que la naturaleza no entiende de nombre, simplemente es una manera que ha construido el ser humano para poder identificar mejor los perfiles, por supuesto, tratarlos más adecuadamente, ¿ya? Pero hay variantes, obviamente. Sí, me iba a preguntar. Sí. El doctor mencionó de la esclerosis. ¿Ayuda en el diagnóstico como matar la velocidad o la esclerosis? Disculpa, ¿la esclerosis? La esclerosis. Ah, ya. Mira, lo que les comentaba, cualquier estado de inflamación, ¿ya? Inflamación crónica, ustedes saben que contribuyen, ¿no?, a que se oxiden las LDL, ¿no?, todo el tema del colesterol, y favorece la formación de placas ateromatosas, ¿no? Eso, medirlo exactamente, hay algunas maneras indirectas, ¿ah? Digamos, estoy hablando de la clínica, fines de investigación, eso es otra cosa, ¿ya? Pero en clínica hay algunas cosas indirectas,
Por ejemplo, uno puede evaluar el colesterol y hacerse una idea si ese paciente está con riesgo de aterosclerosis, ¿sí? O uno puede hacer ecografía acá a nivel de la carótida y dependiendo cómo pasa el flujo sanguíneo, si pasa o no adecuadamente, también puedes tener ideas si es que un paciente tiene aterosclerosis o no tiene aterosclerosis. Pero finalmente, como les digo, eso es algo completamente inespecífico, pues, ¿no? O sea, cualquier paciente con síndrome metabólico, lo más seguro es que tenga aterosclerosis, ¿ya? Pero aquí hay una cosa, una prueba que mida directamente el riesgo de aterosclerosis, no. Es un conjunto de cosas. Un paciente tiene hipertensión, es obeso, tiene una enfermedad inflamatoria crónica como esta, obviamente se está sumando más boletos para que haga aterosclerosis y termina un infarto, ¿no? Si no se controla eso. Sí. Bueno, estoy preguntando acá si para el tratamiento de afeccias o el compromiso articular, además de la hidroxicloroquina y el metotrexate que mencionan su tratamiento, ¿podría utilizarse los AINES en lupus leve? Claro, claro que sí. Miren, o sea, hay algo que se llama, digamos, como las enfermedades son muy parecidas, las enfermedades reumáticas, todas son muy parecidas, van a ver que el tratamiento es muy similar en todas, ¿ya? De hecho, es cuando uno no tiene un diagnóstico seguro, ¿no? Te faltan estudios, no puedes completar, lo tratas igual, ¿no? Porque te guías del síntoma o del síndrome, ¿no? Porque se van a dar cuenta que el tratamiento es muy similar. O sea, acá en reumato con el tratamiento no van a sufrir porque todas se tratan de manera muy similar. Entonces, en el tema del tratamiento de las enfermedades reumáticas existen los famosos DIMART, o sea, los fármacos modificadores de la enfermedad, los que realmente han demostrado que pueden modificar ese curso inevitable, o sea, cortar, detener el paso de que siga avanzando la enfermedad. Hidroxicloroquina, metotrexate, ¿sí? Pero este grupo de medicamentos lamentablemente demoran. Igual pasa para artritis reumatoide, ¿sí? No es que voy al reumatólogo hoy día, me recetan metotrexate o hidroxicloroquina, lo que sea, y ya mañana estoy bien. No es así. Son medicamentos que para actuar generalmente requieren un periodo de 6, 8 semanas. Estamos hablando de un mes y medio, 2 meses. Entonces, todos 2 meses no lo vas a dejar al paciente con dolor, pues, hasta que el inmunomodulador, el inmunosupresor haga efecto, ¿sí? Le tienes que dar lo que se llama el bridge therapy, ¿no? O sea, la terapia puente. Entonces, ¿con qué le das la terapia puente? AINES, corticoides, ¿no? ¿Qué AINES, doctor? Cualquiera. No hay ningún estudio que haya demostrado. Hay un estudio que dice que el ibuprofeno es mejor que el diclofenaco, eso no existe, ¿no? Cualquier AINE puede ser. Ahora, con los COX-2, sí hay un poco más de preferencia, al menos por parte de los reumatólogos, porque como se utiliza bastante tiempo, 1 mes, 2 meses seguidos de AINE, ustedes saben que los COX-2 generalmente tienen menos posibilidad de ser nefrotóxicos y gastro, ¿no? Gastrotóxicos. Entonces, a veces como que se prefiere utilizar celecoxib, toricoxib, por esa razón, ¿no? De un poquito proteger el estómago. Pero acuérdense, una paciente con lupus tiene incrementado el riesgo cardiovascular. Y los COX-2, hay algunos estudios que dicen que incrementan el riesgo cardiovascular. Así que hay que tener cuidado ahí, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Pero que hay que utilizar AINES? Claro que sí, ¿no? Claro que sí, definitivamente, ¿no? Porque los otros medicamentos van a demorar en hacer efecto. Por eso, un paciente con una artritis reumatoide, con un lupus, pues se va con una receta de 5 o 6 medicamentos. Se asusta, porque se va a tomar todo esto toda mi vida, no es así, ¿no? La idea es que mientras que los DIMARTs toman el control, 1 mes y medio, 2 meses, voy retirando poquito a poco el corticoide o voy retirando el antiinflamatorio, ¿no? Lo que corresponde. Sí. Sí, artralgias, AINES, claro que sí. Lo que no deben hacer es, digamos, en su práctica, lo que no deben hacer es, una paciente viene con dolor articular o inflamación articular. ¿Cuál es la clásica del CERUMS? Diclofenaco con dexametasona. O sea, eso lo hemos hecho todos, o sea, no lo digo en tono de crítica. Ya está bien, ya se va a su casa. Lo más probable es que ese paciente ya nunca más va a regresar, o sea, va a ceder, de repente un cuadro agudo, no hay mayor problema. El problema está en cuando ese mismo paciente le regresa a las 2 semanas, otra vez inflamación articular, otra vez Diclofenac. Doctor, otra vez Diclofenac. Eso sí es un error. Si estás teniendo un paciente que tu cara está teniendo una artritis crónica y no le estás estudiando para una artritis crónica, pues sea lo que sea, lupus, artritis reumatoide, le estás tratando solamente con AINE y corticoides, ¿qué va a pasar? Si uno trata solo con AINES y corticoides, no le metes inmunomodulador, inmunosupresor, el paciente va a terminar carita hinchada, retención de líquidos, estrías, hirsutismo, problemas infecciosos, porque solamente te has dedicado a calmarle el síntoma con el antiinflamatorio o el corticoide, pero por dentro, por ejemplo en este caso que preguntan por la articulación, se sigue malogrando la articulación, porque los AINES y los corticoides no modifican la enfermedad. Los corticoides pueden modificar un poco la enfermedad, pero los AINES para nada, solo son sintomáticos. Muy bien, ¿algo más, chicos? Ya estamos creo en la hora.
358. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Doctor, Sí. y en el lupus, al igual que igual estamos en las pacientes embarazadas durante Claro, justamente, digamos, o sea, hay medicamentos que están prohibidos en el embarazo, ¿no? Por ejemplo, a nadie se le va a ocurrir en su sano juicio utilizar metotrexato, ¿no? Porque puede provocar malformaciones fetales, ¿no? Un montón de cosas. Pero, digamos, como que nosotros no nos hacemos mucho problema porque felizmente de lo que más usamos, ¿no? Hidroxicloroquina, corticoides, se pueden utilizar en el embarazo. De hecho, los propios antiinflamatorios en el segundo, tercer trimestre con cautela se pueden utilizar, ¿no? En el primer trimestre uno no los utilizaría, preferiría utilizar corticoides o hidroxicloroquina, que tampoco está contraindicada en el embarazo, ¿ya? Pero no se me va a ocurrir darle metotrexate, ciclofosfamida, micofenolato, no, tendría que concluirse el embarazo para yo poder utilizar este tipo de medicamentos, ¿ya? De hecho, también hay, si quieren más detalles sobre eso, hay toda una guía de lupus, tratamiento de lupus en el embarazo, ¿ya? Si, en la práctica, si ustedes me la piden, yo se las paso, no hay ningún problema, ¿ya? Muy bien. Listo, chicos. Bueno, pues estudien para que queden los conceptos más claros y de repente si alguna pregunta ha quedado por ahí pendiente o revisando que desean hacerla, igual todavía tenemos un par de teóricas por ahí conmigo, así que pueden hacer las preguntas que deseen. ¿Ya? Sí. Como en la artritis nos dijeron, por ejemplo, que los estándares de tratamiento es metotrexate, en este caso el lupus podríamos decir que es la hidroxicloroquina. Exactamente. Y también, si hay alguna condición en la que tengamos que poner stop al tratamiento con hidroxicloroquina. Sí. Miren, o sea, como les decía, el metotrexate casi nunca falta cuando hay compromiso articular. Digamos, es la piedra angular del compromiso articular. De repente, si yo tengo una paciente con lupus y me tiene, digamos, no me tiene compromiso articular, no de repente me tiene compromiso solamente cutáneo, de repente voy a manejarla con hidroxicloroquina y acetioprina. No le voy a poner metotrexato porque no tiene compromiso articular. A eso les decía que un poco en reumatos se trata en función al síntoma, ¿no? Entonces, respecto a tu pregunta de la hidroxicloroquina, claro, digamos, hidroxicloroquina es el medicamento que ha demostrado ser más adecuado para las pacientes con lupus, ¿no? Generalmente han visto, por más de que la paciente tenga una enfermedad leve, moderada o severa, casi siempre va, ¿no? Pero una hidroxicloroquina no te va a salvar un periodo agudo de enfermedad, ¿no? O sea, si tienes una paciente que ha hecho un neurolupus, ha convulsionado por lupus, no te va a hacer nada, pues la pastillita, la hidroxicloroquina de 200 miligramos no te va a hacer nada, ¿no? Tienes que dar corticoides, dosis altas para rescatarla del flare. Sí le das la hidroxicloroquina, pero para que en el tiempo, o sea, la hidroxicloroquina es un medicamento inmunomodulador. Hace que el sistema inmune esté más reguladito, pero tomándolo constante, bastante tiempo, ¿sí? ¿Hay contraindicaciones para la hidroxicloroquina? Claro que sí, puede provocar retinopatía, ¿ya? O sea, que el paciente que toma hidroxicloroquina debería tener controles por oftalmo, por lo menos al inicio, y luego puede ser ya cada 3 o cada 5 años, ¿no? Pues una chequeadita siempre el oftalmólogo porque podría hacer que la visión panorámica, sobre todo, se afecte, ¿no? Siempre le están evaluando eso los oftalmólogos, ¿no? Entonces, no sé, casi todos los medicamentos no hemos entrado mucho al detalle en eso porque, como han visto, es una clase bien amplia, pero la mayoría de los medicamentos que utilizamos en reumato de alguna manera evitan la proliferación de los linfocitos T, los linfocitos B. Ustedes van a ver que metotrexate, acetioprina, un poco son medicamentos que son antagonistas a los ácidos nucleicos, ¿sí? El ADN, el ARN. Entonces, a través de ese mecanismo evitan que proliferen exageradamente los linfocitos T, los linfocitos B, y con eso se controla la respuesta autoinmune. O sea, no sé si sea un término quizá muy vulgar, ¿no? Pero una enfermedad autoinmune es como un cáncer, pero en este caso de linfocitos T, de linfocitos B. Entonces los medicamentos, ¿no? Por eso algunos incluso reciben el nombre de quimioterápicos, van eso, actúan de esa manera, evitan que proliferen esas células productoras de anticuerpos o esas células que están produciendo citoquinas o activando el complemento que generan un montón de inflamación, ¿no? Entonces yo al bajarle el sustrato, dar antagonistas de material genético, evito que proliferen linfocitos T, linfocitos B y logro controlar la enfermedad, ¿no? Pero si ustedes lo quieren ver así, pues como una manera de cáncer, sí, pues es posible, ¿no? Darle esa interpretación. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, eso es todo. Nos vemos. Ya, muy bien.